Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Buenas noches. Estaba dando saludos de introducción a la clase. Es un honor, como siempre, estar reunidos con ustedes, con este grupo que sigue siendo importante para que estas clases continúen a nivel mundial, porque hay gente que está conectada en todas partes del mundo, gracias a Dios, cada vez mayor cantidad. Entonces, en esta sesión vamos a hablar, como está escrito en el programa que les mandé, estamos hablando ni más ni menos que Ma'alot Torah y Ma'alot Neshama, es decir, los niveles de la Torah y los niveles del alma. A propósito de Parashat Kedoshim, una parasha muy importante que vamos a leer este Shabbat, Dios mediante, hay en esta parasha cantidad muy grande de mitzvot importantes y de hecho no es casual que en esta parashá estemos hablando de temas muy importantes y determinantes para el progreso espiritual nuestro y del pueblo de Israel. Y por supuesto de todos aquellos que creen en el Todopoderoso como el Dios único y Rey del universo. Siendo así, en esta parashá hay una mitzvah importante que si nos detenemos a analizar esa mitzvah, sobre la cual Rabbi Akiva dijo, Ve'ahavta lereja kamoja, ze klal gadol batorá. Amar al prójimo como a uno mismo, la mitzvah de amar al prójimo como a uno mismo, es ni más ni menos una regla importante, grande en la Torá. ¿Por qué razón? Literalmente en español decimos, y amarás al prójimo como a ti mismo, Ani Hashem, yo soy Dios. Vemos acá que hay tres, llamemos personas, comillas, sujetos, comillas, que están interconectados en esta mitzvah. Y vamos a explicar de qué se trata. Ve'ahavta, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Literalmente estamos acá hablando de tres participantes en esta mitzvah, o tres seres interconectados. Primero, tu prójimo. Segundo, tú. Y tercero, Dios. Y acá hay una enseñanza importante que explican nuestros sabios, que podemos interpretar la palabra re'ajá como alusiva a Kadosh Baruj Hu. Tu prójimo es tu próximo. ¿Quién es el ser que más cercano está a nosotros? Seamos conscientes o no. A Kadosh Baruj Hu es Dios. Entonces hay una explicación que amar al Todopoderoso es importante con un amor como aquel que tenemos por nosotros mismos. Ani Hashem. ¿Por qué? Dice literalmente, porque yo soy Dios, el que está próximo a ti. Una interpretación muy bonita. Otra interpretación alude a que el prójimo es nuestro semejante, el más cercano a nosotros. Usualmente, un hombre adulto, el más cercano, el ser más cercano a él, hablando en términos de seres humanos, es su pareja. Si es un hombre, su esposa. Si es una mujer, su esposo. Y de ahí los hijos, de ahí en adelante, una serie de personas que están alrededor de él. Ese es el prójimo, el más cercano. Y la tercera personalidad, llamémoslo, el tercer ser que está involucrado en esto es Dios. Entonces, la explicación cabalística de esto es que nosotros no podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros. Y no podemos amarnos a nosotros si no amamos a Dios. Y podemos también jugar en ese sentido o en el sentido contrario. Si no amamos a Dios, no podemos amarnos a nosotros mismos. Y si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Esos tres, digamos, individuos, seres que están involucrados, justamente le dan sentido a la parashá de esta semana. En principio porque, según nuestro tema, los niveles del alma se adquieren es cuando tenemos amor a Dios, amor a nosotros y amor al prójimo. Pero, ¿cuál es el significado de la palabra amor en este sentido?
Hay que hacer una diferenciación entre lo que es el concepto griego de amor, que no es el concepto judaico de amor. El concepto amor, según la definición griega, es el eros. El eros es un amor que tiene connotaciones más bien físicas, un amor sensual, por ejemplo. El amor, según la Torá, es otra cosa. Aprovecho para explicar algo interesante. Está escrito Ve'ahavta lereaja kamoja ani Hashem. Pero está escrito en el Shema Israel, Ve'ahavta et Adonai Eloheja bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodeja. Y por otro lado está escrito Ve'ahavta et Ager, y amarás al prosélito. 3 tipos de amores. Lo curioso que cuando hablamos del prosélito, adicional de la mitzvah de Ve'ahavta lereaja kamoja, amar al prójimo, al que es semejante a ti, como tú mismo, está la mitzvah de amar al prosélito, al ger, 36 veces. Amar a Dios está escrito en el Shema Israel 2 veces. Uno en Éxodo y otro en el libro de Devarim, Deuteronomio. 36 veces al prosélito. Eso tiene una gran connotación. No es el momento de explicar eso. Lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero no podemos hacer un ejercicio de verdadero amor si nosotros estamos impactados y permeados por el concepto de amor según los griegos. El concepto de amor en la Torá, si es frente al prójimo, no es el sentimiento, cómo amo yo a todos los que están alrededor mío. Es difícil amar a todo el mundo en el sentido de un sentimiento, pero lo que la Torá nos está diciendo es procurar el bien al prójimo, hacer el bien al prójimo como si fuese que lo estamos haciendo por nosotros mismos. Y eso adquiere una connotación absolutamente diferente. Procurar el bien a todo ser humano, indistintamente de su sexo, su raza, su religión, es un imperativo. Por supuesto que esta mitzvah se cumple con los cercanos a nosotros y luego se va extendiendo, se va ampliando a todo el género humano. Y eso significa procurar el bien, hacer el bien a esas personas que son nuestros prójimos. En principio, los cercanos, digamos, la familia, los amigos, todo lo que va extendiéndose al todo el género humano. Por lo tanto, cabalísticamente no podemos ascender en los niveles de la Torá, en los niveles del desarrollo de nuestra alma, si no estamos compenetrados con esta mitzvah. Y por eso, justamente en esta parashá donde habla de santos, Kedoshim tihiyu, santos seréis, que Kadosh ani, porque yo soy santo, dice Dios. Pero entonces vamos a tratar de entender el concepto de santidad, porque santidad, según el judaísmo, según la Torá, es diferente a lo que consideran otros pueblos, que es santidad. Veamos entonces. La mitzvah de ser santos es interesante porque es una de las pocas mitzvot que la Torá da una razón. Debemos ser santos porque Dios es santo. ¿Qué significa en ese concepto Kadosh, santo? ¿Cuál es literalmente el significado de esa palabra? Santo significa apartado, consagrado, dedicado. A Kadosh Baruj Hu se llama santo porque es Nivdal. Nivdal significa absolutamente más allá de todo concepto material que nosotros tengamos, más allá del tiempo, más allá del espacio. Por lo tanto, Dios nos dijo que tenemos que ser santos porque Él es santo. Y en ese orden de ideas, la palabra adquiere un significado en el cual la persona debe de alguna manera, estar separado de todo aquello que no es santidad. Y vamos a ver qué significa todo eso. Pero si esa es la razón de la mitzvah, entonces, ¿por qué eso no se aplica aparentemente al pueblo judío? Especialmente porque hemos visto cuántas otras religiones han tratado de incluirla también en su enfoque, el tema de la santidad. Pero la santidad para otras confesiones, para otras filosofías teológicas, es diferente al concepto del judaísmo. La Torá no quiere que nos apartemos del mundo, sino que nos apartemos de las fuerzas oscuras de la creación que imperan lamentablemente en el mundo, que nos apartemos de todo aquello que nos va a desviar del propósito de nuestra vida. Entonces, entrando
en el núcleo de esta palabra, debemos saber que al ser Kadosh implica una postura nuestra frente al mundo, una definición nuestra frente al mundo, porque tiene que ver con el acceso a niveles superiores del alma. Y eso, en principio, tiene carácter de obligatoriedad para el judío y para aquel que quiera conectarse con el Dios de Israel, como está escrito en el Tratado de Yoma. El Tratado de Yoma que habla de Yom Kippur, allá se pregunta si una persona cumple Sheva Mitzvot Bnei Noach, 7 preceptos de los noaditas, si esa persona es diferente a cualquier otro ser humano que no cumple esas 7 prescripciones o mitzvot o preceptos. Y la respuesta es que sí, tanto que si esa persona que cumple 7 mitzvot Bnei Noach, entre ellas no asociar a Dios ningún ídolo, ninguna imagen, ni nada de eso, y una cantidad de otros preceptos como ceñirse al sentido de justicia del lugar donde vive, ¿sí? En no profanar el nombre de Dios haciendo uso de su palabra para, comillas, decir cosas negativas frente a la divinidad. 7 preceptos, no es el momento para definirlos todos, pero uno de ellos es separarse de la idolatría. Y si esa persona que no es parte del pueblo de Israel quiere subir en santidad y decide un buen día, por ejemplo, que quiere cumplir Shabbat, puede cumplirlo. No así una persona que es idólatra, está prohibido que cumpla Shabbat con la Torá. Tiene primero que sustraerse de la idolatría para cumplir otras cosas. ¿Quiere ponerse tefilín? Puede ponerse tefilín, aunque él no sea judío, ¿entiende? Y muchos en Europa, en el mundo entero, gracias a la dirección de un gran rabino que lo he mencionado muchas veces acá, el Rav Cherki, Uri Amos Cherki, que es el presidente mundial de los Bnei Noach. Mucha gente importante en Francia se ha convertido en Bnei Noach. Algunos han dado el paso para convertirse al judaísmo. Perfecto. Pero si quieren quedarse como noaditas, increíble. Eso es un gran progreso para el mundo. Por lo tanto, entonces, ese enfoque que estamos mencionando de santidad también es extensivo a aquellos del género humano que no practican la idolatría. Entonces, en principio dijimos el pueblo judío, porque tiene que ver con el acceso a niveles superiores del alma, y eso tiene que estar conectado con las 613 mitzvot, los 613 preceptos de la Torá. Y a medida que una persona del pueblo de Israel, y como dijimos, del género humano que no quiere practicar idolatría, quiere interiorizar y quiere desarrollar su conexión con la amplia bibliografía que hay en el judaísmo, bueno, en principio es el pueblo judío el que tiene que cumplir 613 mitzvot, o al menos tantas como se puedan aplicar en nuestra actualidad. Sabemos que todas las mitzvot que tienen conexión con el Bet HaMikdash no se pueden cumplir. Si yo no soy Cohen, tampoco puedo cumplir las mitzvot relativas al Cohen. Pero de todas maneras, tiene que haber una necesidad de capacitarse espiritualmente de manera amplia. Y por esta razón, tenemos acceso a niveles más elevados del alma, lo que significa, palabras más, palabras menos, acceso a la Kedushá, a la santidad. La santidad no es algo que una persona crea o pueda inventar, sino es la forma de medir la cercanía de Dios. Y eso no se puede fingir, ni se puede artificialmente hacer. Es como pararse, por ejemplo, al pie de una escalera, mirar hacia una ventana que está en el segundo o tercer piso y querer imaginarse que está trepando por la ventana sin hacerlo de manera real y física. Entonces, de hecho, si no puede subir a la escalera por alguna razón, nunca tendrá la experiencia de saber qué significa elevarse en esos peldaños de esa escalera. De la misma manera, una cosa es imaginar una relación con Dios, pero no puedes tener una relación cercana si no puedes subir por la escalera del alma. Y, por supuesto, a través de los niveles que se escalan a través del estudio y cumplimiento de la Torá. El alma tiene 5, comillas, peldaños. El más bajo, como hemos estudiado en otras ocasiones, se llama Nefesh, es decir, la parte más baja del alma. Encima del Nefesh está el Ruach, es decir, el espíritu. Encima del Ruach está la Neshama, el alma propiamente dicho. Hay 2 niveles más, pero esos siguientes 2 niveles son
casi imposible de acceso para la gran inmensa mayoría del mundo, del ser humano. ¿Por qué? Ya vamos a explicar. Esos dos niveles son Hayá y Yehidá. Hayá es lo que da vida a los tres niveles bajos y Yehidá es lo que solidifica los 5 niveles del alma en una alma más amplia. Los siguientes dos niveles son imposibles de acceder en este momento. Pero como dice el Ariá Kadosh, en la primera página de su libro Shar Agilgulim, pocos superan el primer nivel, es decir, el nivel de Nefesh, atrapándolos espiritualmente en el nivel más mundano e impío de la realidad, el mundo de Asiyá, donde vivimos, el mundo material. El mundo material muchas veces nos absorbe y de alguna manera nos desvía de nuestro principal interés, que es desarrollar nuestra alma y conectarnos a niveles superiores con Dios. Cumplir las mitzvot de la Torá con la intención de cumplir cada una de ellas, de las mitzvot que tiene, lishmak, es decir, a nombre de Dios, por el deseo de conectarnos con Dios, rectifica el nivel de Nefesh. Y el nivel de Nefesh tiene 5 partes también. Nefesh de Nefesh, Ruach de Nefesh, Neshama de Nefesh, Hayá de Nefesh y Yehidá de Nefesh. Entonces, el primer nivel implica, como dijimos, tener la posibilidad de desarrollarlo de manera completa, íntegra, a través del estudio y cumplimiento de la Torá. Por lo tanto, cumplir la mitzvah y las mitzvot de la Torá con la intención de cumplir cada una de ellas en el nivel de Nefesh, le da a la persona un nivel de luz determinado que está vinculado directamente al mundo de Asiyá. Esa persona, para efectos personales y colectivos, se llama que ha rectificado su parte del mundo de Asiyá en su alma, el Nefesh. El mundo material no le ha perjudicado ni le ha desviado de su matará, de su meta, de su intencionalidad de conectarse y elevarse espiritualmente en los mundos espirituales hasta llegar a una luz más potente y profunda de la divinidad. En todo caso, el uso del habla con fines de Torah rectifica el nivel de Ruach en la persona, que es necesario para hablar de manera correcta. Y cuando hablamos correctamente y nos apartamos de la Lashon Hara, del habla que implica chismografía, que implica hablar mal del prójimo, cuando nos apartamos de todo eso y el alma de la persona está conectada directamente con la luz de Nefesh, esta persona va a tener absoluta posibilidad de dominar todas las pasiones y todas las cosas negativas que hay en este mundo. Entonces, el uso del habla con fines de estudiar Torah, de hacer tefilá, rezar, rectifica el nivel de Ruach, que es necesario para el habla, y aumenta la luz divina y santidad en la vida de una persona. Usar la mente para los propósitos de la Torah, especialmente teniendo una intención adicional al realizar la mitzvot con cierta kavaná, con cierta intencionalidad, rectifica el nivel de Neshama, dándole a la persona acceso a un nivel más alto de luz divina, expandiendo su conciencia divina y su conexión con Dios, lo que aumenta de manera automática, su nivel de Kedushá, de santidad. Basado en esto, la mitzvah de ser santo es en realidad un estímulo de Dios para subir en la escalera del alma, en los niveles de profundidad y de elevación del alma, y al mismo tiempo ascender hacia Dios. Y es Dios diciendo: no seas complaciente y acepta tu nivel actual de acceso a la luz divina. Auméntalo y únete a mí. Es como un programa de computadora. Nosotros vemos en el mundo de la cibernética que hay apps que nos permiten de alguna manera trabajar en el nivel de una aplicación gratuita. Pero si usted quiere tener todas las posibilidades de esa aplicación, usted tiene que hacer un pago por ella, ¿ok? Entonces, después de descargar la versión de prueba gratuita en el computador, notaremos que solo unos pocos elementos están disponibles en el menú desplegable y los superiores del menú están atenuados. Esto es para decirnos que lo que estamos haciendo es perdiendo una versión completa si no pagamos por aquella versión que es la que
es más amplia y tiene todas las herramientas y los instrumentos para utilizar de la mejor manera esa aplicación. Que por supuesto tiene las funciones que hacen que el programa valga la pena de verdad. De manera similar, cada ser humano tiene una versión libre, comillas, del alma, porque una persona necesita al menos un nefesh para poder vivir. Lo mínimo de lo mínimo es nefesh de nefesh. Entonces, esa es la versión gratuita para vivir y funcionar de la manera más básica posible. Pero si miramos, veremos que los 4 niveles superiores están atenuados, es decir, están ahí, pero todavía inaccesibles para que nosotros lo ocupemos, a menos que realicemos el pago correspondiente para acceder a ellos. Eso significa, en lenguaje de la Torá, cumplir con las mitzvot, haciéndolas, cumpliéndolas de la manera más profunda y correcta. Y esa es la forma necesaria para poder acceder a los niveles que están atenuados allá en el tema espiritual, conectados con el alma. Pero aquí la cuestión no es solo el nivel de santidad de una persona, lo que aumenta cada nivel del alma que asciende en esa escala hacia lo superior. También aumenta su calidad de vida, porque aunque el judaísmo de la Torá, para un ser extraño, una persona que no conozca las verdaderas dimensiones de la Torá, parece limitar la vida. No puede hacer, no puede comer, no puede acá, no puede allá. Sin embargo, la verdad es que permite a una persona sacar el mejor provecho de su propia vida y de la vida que lo rodea. Entonces, cuando la Torá dice más adelante, elige la vida, Ubaharta Bahaim, escrito en Devarim 30:19, es decir, Deuteronomio, significa elegir subir la escalera del alma a través de las escalas de la Torá, Maalota Torá, y volvernos más santo para obtener una mejor calidad de vida en el sentido correcto de la palabra. Del mismo modo, cuando, por ejemplo, una persona utiliza una aplicación barata o gratuita para, de alguna manera, por ejemplo, crear una carátula de un libro o de un texto que quiere imprimir y utiliza una versión gratuita, verá que los gráficos no son tan sofisticados. El procesamiento de los textos tampoco es el mejor, pero al mismo tiempo hace pensar a una persona realmente interesante e interesada para elevar mejor la calidad de ese proyecto que tiene, que puede ser un libro, un texto, lo que sea. A medida que va avanzando en la tecnología, la brecha en lo que es básico y lo que es mucho más sofisticado, de alguna manera, deja de existir. Utilizando un programa con todas las capacidades, hace que una persona en cualquier proyecto o en cualquier emprendimiento tenga la posibilidad de presentarlo a su posible público de una manera más bonita, más estética. Del mismo modo, la santidad no se puede fingir o disfrazar o de alguna manera darle unos vistos que aparenta, perdón, que eso es realmente la santidad. No importa cuánto nos esforcemos o cuánto, comillas, dediquemos, la brecha entre la santidad real y la santidad falsa aumenta cada vez. A medida, por ejemplo, que la sociedad pierde cada día su brújula moral, lo que resulta en una creciente oscuridad espiritual. Solo hay que salir, subir esa escalera, que son Maalot Torah, la escalera de la Torah, la escalera de los mitzvot, y comenzar automáticamente a subir también en nuestra propia escalera de nuestra alma. Todo ello para aumentar la luz divina y realzar la santidad personal. Este es un tema que, como podemos observar en la vida diaria, está íntimamente ligado con conceptos que va adquiriendo la persona a medida que va creciendo en santidad y su alma elevándose hacia lo divino. Difícilmente una persona que ha subido estos escalones, así sea los primeros 3 escalones de los 5, va a ser una persona que se comporte de manera inmoral. Va a ser una persona que nunca va a ser desleal ni con Dios
ni con el prójimo, ni consigo mismo. Entonces, eso nos da la pauta para entender que toda la sociedad, todo el género humano ganaría muchísimo si todos aplicáramos estos elementos que están dados en las Santas Escrituras, sobre todo en el tema de la Torá y los mitzvot. Por otro lado, hay otra conexión con el tema de elevar la santidad. Fíjense bien que hay otra mitzvah en esta parashá que es muy curiosa. La mitzvah dice, Lifnei iver lotiten mikshol. Delante de un ciego no pongas obstáculos. Evidentemente la Torá está hablando no solamente literalmente de un ciego que alguien malvado, con malas intenciones, ponga un obstáculo delante de una persona que no es vidente. Esto trasciende la mera frase literal, porque no se trata de un verdadero obstáculo ante una persona que en realidad es ciega, sino que se trata, como explica Rashi, de una persona que, comillas, es ciega respecto a una situación o a un asunto. Por ejemplo, nos pide un consejo que quiere invertir sobre un proyecto que pueda tener, invertir dinero, y la persona a la cual le consulta de manera intencional le hace caer en error y le hace invertir en algo que lo que va a hacer es hacerle perder sus recursos. Básicamente, eso es una mitzvah de no engañar al prójimo. La pregunta, ¿por qué necesitamos esta mitzvah si ya tenemos la mitzvah de no mentir? Engañar no es lo mismo que mentir, por un lado. Esto es diferente entonces, y de hecho la diferencia entre, por ejemplo, publicidad engañosa, que es ilegal, y publicidad engañosa que está legalmente extendida. Nos dicen, por ejemplo, que la publicidad falsa tergiversa un producto. La publicidad engañosa se aprovecha de la ingenuidad de las personas y explota sus debilidades. De ahí el dicho que el comprador debe tener mucho cuidado, como dice el Talmud, que es un buen consejo sin importar qué es lo que se está comprando. Tristemente, en el mundo actual, en la política, se ve el engaño de esa manera. Publicidad engañosa. Cuando alguien no se apropia de aquello que está diciendo para no comprometerse. Hay políticos populistas que utilizan ese tema y engañan a la gente y atraen una cantidad de posibles víctimas de ese engaño en provecho de aquel, ya sea un comerciante, ya sea un político, ya sea un profesional que no tiene ética y que trata de alguna manera de engañar. En otras palabras, la santidad en el pueblo de Israel no es hacer cosas extrañas y raras. No es irme al desierto allá y estar solito como un ermitaño, sino significa interactuar con el prójimo de la manera correcta, con el mundo en el que vivimos de la manera correcta, tal cual lo dice la Torá, sin engaños, sin arrogancias, sin falsa modestia. Y aquí es algo importante señalar, porque la santidad se adquiere con temas físicos, con situaciones del día a día, no aislándonos, no haciendo como si fuéramos personas muy elevadas y no tenemos contacto con la realidad que nos rodea. Akadosh Baruj Hu creó un mundo material para que nosotros insuflemos en ese mundo material espiritualidad. Ese es el verdadero cometido que debe tener una persona conectada con Dios. Darle santidad al mundo significa no aislarse de él, sino traer luz divina a ese mundo para que la oscuridad de las fuerzas malas de la creación, fuerzas oscuras, literalmente, no tengan la posibilidad de interactuar con nosotros. En todo caso, en la Torá, decir algo que sea cierto no significa que uno puede revelarlo a la gente cuando ese algo que es cierto tenga connotaciones negativas para personas, para sociedades, para todo lo que un ser humano está interconectado. Entonces, decir algo que es verdad no quiere decir que es permitido hacerlo público. Una verdad puede ser una sola afirmación, pero decir la verdad implica mucho más que lo que se dice. También hay que tener en cuenta su impacto. Si ese impacto es contrario a un objetivo de la Torá, entonces se convierte, comillas, en falsedad, en oscuridad.
y compartirlo, en lugar de hacer bien, sustrae la santidad de la persona y de la sociedad a donde se impacta. De manera similar, la Torá, para alguien que quiere aspirar a santidad, le prohíbe aprovecharse de los defectos de otras personas. El egoísmo puro, que sería aquel de intentar salir de adelante a costa de la dignidad o la integridad de otra persona, no nos acerca a la santidad, aunque adoptemos actitudes de, ay, qué bueno que soy. Y lo que hice, no lo hice por hacer mal, sino por hacer bien. De todas maneras, todos y cada uno de nosotros estamos invitados a agregar santidad a nuestra vida. Al hacerlo de manera personal, individual, sumamos para que todo un colectivo también adquiera santidad. ¿Entienden? Entonces, decimos lo siguiente: cuando una persona ha adquirido santidad, pero en un momento determinado, de manera consciente y voluntaria, hace algo que contradice el concepto de santidad, lo que hace es dilapidar aquello que ya adquirió, quizás con mucho esfuerzo, y entonces, en vez de ganar por tener una ventaja, comillas, lo que ha hecho es dilapidar un capital que su alma tenía guardado para crecimiento, para alimentación de su propia alma. Por eso dice Rashi: sepárense de toda inmoralidad, de todo pecado, porque donde quiera que se encuentra una barrera contra la inmoralidad, se encontrará santidad automáticamente. Entonces, si eso es así, recapitulando todo esto, vemos que es mucho más sencillo adquirir santidad porque no requiere de nosotros hacer cosas raras y extrañas. No requiere que nos vistamos de alguna manera determinada. No requiere que nos aislemos de la sociedad en que vivimos. No requiere que dejemos de hablar, sino que hablemos bien, que no hablemos del prójimo. No requiere hacer cosas estrafalarias. Sencillamente ser un buen ser humano lo hará automáticamente estar conectado a Dios. Por supuesto, el pueblo de Israel, en principio, está en nuestros genes y está en nuestros genes la posibilidad de adquirir santidad, con comillas, cierto esfuerzo, pero no en demasía. Cualquier ser humano, parte de la humanidad, puede adquirir también esto a través de Sheva Mitzvot Bnei Noach, los 7 preceptos de los noaditas. Quien quiera más instrucciones sobre ese tema, es muy fácil encontrarlo googleando y poniendo 7 mitzvot de los noaditas. Si hay preguntas, este es el momento para formularlas. Señor Rabino, está muy claro lo que es la santidad en las personas, pero cuando se refiere a lugares geográficos, por ejemplo, ¿cómo se maneja ese tema? Muy buena pregunta, extraordinaria pregunta. Vamos a hablar desde el punto de vista de lo que es el concepto judaico. Hay ciertos lugares donde es más fácil conectarse con santidad que otros lugares del globo terráqueo. Para efectos del pueblo de Israel, la tierra de Israel es el sitio donde más posibilidades de conectarse con santidad, porque toda la tierra de Israel es santa. Así como Dios es santo, la Torá es santa, el pueblo de Israel por antonomasia es santo, la tierra de Israel también tiene santidad. Dentro de la tierra de Israel hay sitios donde nuestros patriarcas tuvieron la posibilidad de ejercer cierta conexión y atraer canales de santidad en esos puntos. Ejemplo, Maharat Machpelah en Hebrón, la cueva donde están sepultados los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y sus respectivas esposas, excepto Rachel, una de las esposas de Jacob, pero Adama, Rishon y Jabá también están allá. Ese es un lugar de santidad. Ahí hay una conexión porque, tal como dice el libro del Zohar, ahí a través de Maharat Machpelah, el alma se conecta después de los 120 años que pasó en este mundo con el mundo de la verdad. Es ese famoso túnel que ven, así dice el Sefer HaZohar en el Parashat Vayechi, en el libro de Génesis, y la explicación del Zohar sobre el Parashat de Vayechi, cuando falleció Jacob, está relatado en esa parasha, nos dice que Abraham Avinu, cuando fue a buscar ese famoso ternero que se había ido corriendo y estaban los ángeles esperando a que Abraham viniera y él quería ofrecerles, comillas, un alimento a ellos,
de repente entró a Marat HaMachpelah y vio una cantidad de cosas allá importantes. Y en ese momento dijo, yo quiero adquirir este lugar que tiene intrínsecamente santidad. Cuando Abraham vino, lo adquirió, la santidad fluyó de manera mucho más eficiente y en mayor intensidad. Eso es un lado. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, es un lugar de mucha santidad. Y dentro de Jerusalén, donde está Har Moriah, Har Habayit, donde estaba construido el templo, es un centro de mucha más santidad en intensidad y, si podemos decirlo, en calidad también. La ciudad de Tzfat, donde están enterrados grandes tzadikim, también es una ciudad, un lugar donde hay mucha santidad. Y la gente que va allá, así sea insensible a eso, se impacta mucho de la atmósfera, el ambiente que racionalmente no se puede de alguna manera definir. Y así ciertos sitios en la geografía de la tierra de Israel. En Europa, los lugares donde estuvieron grandes yeshivot y donde están sepultados tzadikim importantes. Dígase usted el lugar donde está sepultado el Gaón de Vilna, en Lituania. Uman, el lugar donde está sepultado Rabbi Nachman de Breslav. Y muchos ejemplos, así, el lugar donde está sepultado el Hatam Sofer, creo que es en Bratislava, si no estoy mal. Todos esos lugares que se llaman Mekomot Kedoshim, Kivrei Tzadikim, hay santidad muy importante. En Marruecos he escuchado de la tumba de Rabbi Yitzhak Ben Walid, un gran rabino, un tzadik muy grande que falleció y está sepultado allá. Prácticamente en todos esos lugares hay mucha santidad. Entonces, para el judío, la tierra de Israel es el lugar donde mayor santidad hay. Y cuando uno va allá y duerme una noche en la tierra de Israel, se levanta con un nivel de espiritualidad más grande. Así está dicho. Y aquellos que son sensibles palpan esa situación y esa realidad. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias, señor rabino. También, a propósito, hay santidad en los objetos. Los tefilín, cuando están construidos, fabricados, escritos de la manera que dice la halajá, tienen santidad. La mezuzá, cuando está escrita de la manera correcta, según las halajot pertinentes, tiene santidad. ¿Entienden? Cualquier objeto que es un objeto para cumplir una mitzvah, adquiere santidad. Y por eso, cuando un judío se casa con una señora judía, se llama eso Kiddushim, lo que está adquiriendo, es decir, santificándose en pareja. Por un lado, consagrando a esa mujer por esposa, la consagra, la convierte en santa, comillas, para su relación marital. Y esa vida en pareja adquiere santidad cuando se cumplen todas las mitzvot que están relacionadas con la vida de un matrimonio, tal como la Torá lo define. Y así sucesivamente. El tiempo tiene santidad. Shabbat es un día santo, es un santuario en el tiempo. O sea que el tiempo también puede ser santificado. Y de hecho es santificado cuando nosotros hacemos el kiddush de cada una de las festividades, Shabbat y Yamim Tovim. Eso para agregar un poquito a la pregunta anterior. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Rab. Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido.